país tiene un entorno económico muy complejo y el sector asegurador se ha visto impactado significativamente por la situación económica del país y obviamente los negocios han disminuido en el sector asegurador. Esto trae consigo que los corredores de seguros, las empresas del sector asegurador, corredores, empresas de seguros, sociedades corretadas de seguros, tienen lo que se conoce como un apetito de riesgo. Y el apetito de riesgo no es otra cosa que tratar de sobrevivir haciendo negocios. Sin embargo, es importante dejar claro que en nuestro país en este momento existe un marco legal que establece obligaciones de hacer y de no hacer con respecto al sector asegurador en materia de delitos de delincuencia organizada, y específicamente delitos de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Ese marco legal está regulado por la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. De allí se decantan normativas prudenciales para cada uno de los sectores regulados, entiéndase sector bancario, sector de mercado de valores, sector de registros y notaría, sector inclusive de bingos y casinos y el sector asegurador. En el sector asegurador tenemos específicamente la Providencia 004, que establece obligaciones para los sujetos obligados en el sector asegurador de cómo actuar en el marco de esos instrumentos jurídicos que he mencionado. Esto significa que ya en el sector asegurador no podemos hacer negocios como hacíamos en el pasado. En el pasado, lo importante era estrechar la mano del cliente. La palabra tenía un enorme significado y no nos preocupábamos por el olor ni el color del dinero con el cual nos estaban pagando. Las cosas han cambiado porque tenemos un nuevo entorno de riesgo y hay nuevas amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Entonces, ¿cuáles son esas amenazas? Bueno, tenemos una serie de amenazas que si yo soy un corredor de seguros y tengo ese apetito de riesgo tratando de hacer negocios para sobrevivir, yo pudiese incurrir en violaciones del marco regulatorio que he mencionado como alteración. Es decir, captar clientes sin aplicar lo que se conoce como la política conozca a su cliente. Dentro de la Providencia 004, emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, les establece a los corredores de seguro, los sujetos obligados al sector asegurador, que necesariamente requisito sine qua non para hacer un negocio es aplicar la política que conozca a su cliente. No puedes hacer un negocio asumiendo riesgo innecesario. Tiene la obligación, dentro del marco de esa política de control conozca a su cliente, de verificar cuál es la actividad económica del cliente, dónde está fijada la dirección donde desarrolla esa actividad económica, en qué sector económico se desenvuelve el cliente. Entonces, vemos que los corredores de seguros dentro de esas amenazas tienen la posibilidad de no aplicar esa política contra sus clientes, le traerían consecuencias como cuáles, como la pérdida de su credencial, de su licencia para operar. Es decir, en un procedimiento administrativo, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora te puede suspender tu credencial para laborar como profesional en el sector asegurador. No solamente suspenderla, te la puede
eliminar totalmente, te puede depurar de la credencial como parte de un procedimiento administrativo por incumplir esa providencia 004. Tú puedes tener otro tipo de sanciones que son sanciones privativas de la libertad. ¿Cuáles son esas sanciones privativas de la libertad? Significa que si yo soy un corredor de seguro y yo, por ese apetito de riesgo, por la necesidad de hacer negocio que todos tenemos, por necesidad de sobrevivir, y entonces yo capto un cliente y digo, no me voy a preocupar por verificar a qué actividad económica se dedica, no voy a preocuparme quién es, qué hace, qué no hace, sino lo que me importa es el dinero y la comisión que yo me voy a ganar al hacer este negocio. Yo estoy asumiendo un riesgo innecesario. ¿Por qué? Porque si ese cliente posteriormente es objeto de una investigación penal por legitimación de capitales, yo pudiese ser imputado como facilitador en la comisión de ese delito de legitimación de capitales. Y como consecuencia, yo pudiese verme privado de libertad, es decir, pudiese ir preso. Y existen dos tipos de sanciones privativas de la libertad contenidas en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Una contenida en el artículo 35 de esa ley, que establece la sanción privativa de la libertad de 10 a 15 años cuando el delito se determina que lo cometí yo como corredor de seguro de forma intencional. 10 a 15 años de prisión. Y en la otra sanción privativa de libertad está contenida en el artículo 36 de ese mismo instrumento jurídico, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo, establece una sanción privativa de la libertad de 3 a 6 años. Que alguien pudiera decir que, no, eso es poquito con respecto al primer delito, la primera sanción, pero en una cárcel, en ninguna cárcel, pasar un día es poquito. Entonces eso significa que ahora los corredores de seguro tienen que estar actualizados sobre el entorno de riesgo en el cual hacen negocio. ¿Qué recomendaciones le dan los corredores de seguros para que no incurran en delitos? Ok, perfecto. La recomendación que doy son las siguientes. Primero, cumplir con esa providencia 004 emanada de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, que les establece a ellos que tienen la obligación de recibir una capacitación una vez al año. Esto no es optativo, es obligatorio. Tienen que ellos recibir una capacitación, bien sea de forma gremial o de forma individual, es decir, pagarla de su propio bolsillo. Tienen que demostrar ellos una vez al año ante la Superintendencia de la Actividad Aseguradora a través de un certificado, y tienen que firmar una declaración jurada que ellos han recibido esa capacitación anual. Y eso se lo exige la Superintendencia de la Actividad Aseguradora precisamente para que estén actualizados. Entonces, primera recomendación, recibir capacitación para estar actualizados sobre el entorno de riesgo en el cual hacen negocio. Segunda recomendación, conocer a su cliente. Si conocemos al cliente, si estamos hablando de la legitimación de capitales y que tengo un cliente de vieja data y yo sé a qué se dedica, es un cliente conocido, obviamente ya tengo gran parte del trabajo hecho porque ya sé quién es usted.